Bueno, quería, no sé si querías destacar algunas de tus columnas de la semana y querías hablar de algún tema en especial. Como siempre hablamos de lo que vos quieras, no tengo ningún problema. No, hablar primero de esta auditoría, que hiciste una editorial sobre el Ujú. tema de la auditoría. Contanos un Sí, poquito sobre este tema para informarles también a nuestros vecinos. el intendente Maskin anunció que firmó con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires un acuerdo de colaboración para la realización de una auditoría Sí. de, de estado financiero del municipio previamente a su gestión y que van a seguir durante su gestión. El texto no es público, no se sabe qué es lo que se firmó, Ujú. no se sabe qué le va a dar el municipio en contraparte a la Universidad de Buenos Aires, Ajá. si es algo pago, si es gratuito, Ujú. no se sabe, pero en términos políticos, al menos a mí, la parte que más ruido me hace, Ujú. es que a mí todavía yo recuerdo las palabras del intendente Maskin cuando asumió, que le agradeció públicamente, estaba en el recinto en ese momento Osvaldo Cáfaro, la transición ordenada que habían tenido. Y ahora resulta que se desordenó todo, porque ya no es tan ordenada como habían dicho, ya Ujú. empiezan a encontrar cosas, pero el intendente no dijo me equivoqué. Ujú. Yo creo que en realidad no se equivocó, yo creo que mintió, yo creo que él sabía que estaba desordenado, pero procuró este, mantener cierta relación con el intendente Cáfaro. Pero la ciudadanía no le dijo, yo dije blanco y la realidad es que no era blanco. Ujú. O no tenía la información o mentí. Ujú. Entonces digo, obviamente que es saludable y bienvenido que haya Sí, un control a exhaustivo. mí me parece bueno que se controle, ¿no? Y que No, sepamos no, los obviamente. ciudadanos realmente cómo quedó la gestión de Osvaldo Cáfaro y con qué se encontró Marcelo Maskin, ¿no? Pero la pregunta, es que yo coincido con eso, la pregunta para mí es, lleva 7 meses de mandato. Ujú. Ujú. ¿Qué nos contaron de los 7 meses de mandato? Porque yo recuerdo, yo tengo un problema que es que tengo memoria. Sí. Entonces yo recuerdo al secretario de Gobierno, Suárez Ogallar, que dijo en una conferencia de prensa, cada obra que vemos hay algo que está mal. Sí. ¿Cuántas obras dijeron que era lo que estaba mal? Ujú. Ninguna, La, ninguna. De la única que dijeron fue el tema de la la Justa peatonal. Lima, peatonal, esa, te iba Exacto. a recordar No, no, eso. pero eso es, el secretario dijo todas, Ujú. no dijo esta sola. Dijo Ujú. todas las que vemos y habló, por ejemplo, de la bajada de la calle Caseros, ¿sí? Ajá. Entonces mencionó varias cuestiones. En el caso de la Justa Lima, en lugar de hacer lo que se tenía que hacer, que era presentarse a la justicia, Sí. ¿por qué? Porque la obra no estaba en condiciones, porque el pliego decía una cosa y se hizo otra, entonces hay responsabilidad de los empresarios y de los funcionarios públicos. Ujú. Porque ¿cuál es el problema? Si vos no vas a la justicia, el mensaje que vos trasladás es, mira, yo robo, si me agarran, lo devuelvo, digo, disculpa, me equivoqué, te lo devuelvo, acá está, todo bien. Y si no, ya está, me la quedo. Ujú. Porque si la Justa Lima no se hubiera roto, Sí. hubiera estado mal hecha, se hubiera pagado por algo que no se hizo y no hubiera pasado nada. Como se rompió, ¿qué hicieron? Ah, bueno, entonces, ahora que te diste cuenta que está rota, te la voy a hacer como te la debería haber hecho. Ujú. No se procede así. Entonces, digo, bienvenido sea la auditoría, pero lo que no queda claro es, entonces la transición no fue lo clara que dijo el intendente. Y durante estos meses, ¿qué fue lo que se hizo? Porque nosotros, hay una ordenanza en Zárate, Sí. en donde uno tiene acceso a la información pública. Y de hecho el intendente dijo que él iba a hacer un gobierno transparente, que él Sí. ponía a disposición de los vecinos, Ujú. quizá porque yo no soy vecino de Zárate, a mí no me lo dan, toda la información. Ujú. Cuando nosotros preguntamos por un listado de bienes, ¿cuáles son los bienes que tiene el municipio hoy? Sí. ¿Sí? Decir, bueno, ¿cuántos autos tiene? ¿Dónde están? ¿Cuáles Ujú. son los inmuebles? O sea, vos pediste ¿Cuántas son las eso que no te computadoras? dieron. No, no, y la respuesta fue, estamos haciendo una auditoría. Ajá. Entonces quiere decir que el municipio ya estuvo trabajando en eso. Sí. De hecho, en el mes de mayo se firmó, y el concejal Olivera, sin decir que estaba copiando el mensaje de ese texto, lo leyó como de producción propia, Ujú. un acta de revisión del acta del traspaso de gobierno. ¿Sí? Sí. Sí. En el acta de traspaso de gobierno
se sienta el intendente saliente y le dice, mirá, esta es la plata que tiene el municipio, están estas cuentas bancarias, estos son los bienes que tiene el municipio, estas son las deudas, estos son los juicios. Digamos una suerte, ¿viste como cuando vos alquilás una casa y la casa está amueblada y te dice, bueno, tengo 6 platos, 6 tenedores, 6 cuchillos, y después cuando vos te vas tenés que decir, acá están los 6 platos, acá están los 6 cuchillos, algo así. Pasado el tiempo, el intendente Maskin la firmó con la reserva del caso de decir, yo no sé si lo que vos me estás contando es así. Lo cual es correcto porque, sinceramente, él no había tenido acceso a la información. Exacto. Aunque dijo que la transición había sido clara. Digamos, es incoherente. Pasó el tiempo, hicieron la evaluación y dijeron que lo que le habían contado no era cierto. ¿Sí? Sí. Pero tampoco hubo presentaciones judiciales. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto hay de hechos reales y concretos y cuánto hay de puesta en escena? ¿Por qué? Porque si vos decís, vino Eduardo Rivas a una entrevista a la radio y faltan 4 micrófonos, y vos te das cuenta que los micrófonos me los llevo yo. Sí. Entonces, si yo te los devuelvo, ¿con eso se termina la historia? ¿O está mal y hay que hacer una denuncia porque me robé los micrófonos? Sí, habría que hacer una denuncia porque me robaste los micrófonos. Bueno, si vos decís, che, desaparecieron los micrófonos cuando vino Eduardo Rivas a la radio, y queda ahí, y vamos a investigar, ¿quién se lo queda llevó? ahí la historia. Claro. Entonces, me parece que es un buen inicio, pero que esto se tiene que complementar con otras cuestiones. Fundamentalmente, con el accionar a través de la justicia. Porque anuncios, hay muchos. El intendente dijo, en su asunción, que a partir de marzo, él, sus funcionarios, los concejales, iban a cumplir con una ordenanza vigente e iban a presentar las declaraciones juradas. Sí. ¿Las presentaron? Que yo tenga conocimiento, no sé si las presentaron, yo no tengo conocimiento. Que yo tenga conocimiento tampoco. Sí. De acceso público no hay. Que haya publicitado el municipio tampoco. Y en diciembre yo fui uno de los que aplaudió, diciendo, esto es una buena medida. Está muy bien que haya que presentar declaraciones juradas y mostrarle a la ciudadanía que nadie se enriquece a través de la gestión pública. Pero fue un anuncio, no se llevó adelante. El intendente dijo en marzo, vamos a poner en marcha la oficina en diciembre, vamos a poner en marcha la oficina anticorrupción y la oposición va a nombrar al responsable de la oficina esa. Pasaron 7 meses. ¿Está en funcionamiento la oficina anticorrupción? No. Entonces, el anuncio es bueno. Para mi gusto es muy bueno el anuncio de una auditoría de control permanente. Está perfecto. Ahora, ¿cuántos de estos anuncios terminan llegando a buen puerto y a materializarse? Bueno, y el que dijo en su momento Suárez o Gallar, no. La oficina anticorrupción, no. La declaración la presentación de declaraciones juradas, tampoco. Bien, ¿y era un proyecto a cumplir en estos 7 meses o en estos 4 años, Manolito? Digo, si todo esto lo podía poner en marcha en estos 7 meses, digo, después de una gestión de 16 años con un acostumbramiento, es decir, más que un acostumbramiento a lo que era la gestión anterior, digo. Era un tema, ponerlo en 7 meses, como vos mencionás, o en estos 4 años de gestión que le corresponde. No, bueno, pero a ver, son ordenanzas que votó el Consejo Deliberante y que estaban vigentes. Con el criterio que decís vos, nadie le podría haber reclamado a Cáfaro lo que no hizo, porque siempre estaba en tiempo de hacerlo. La ley... 16 años, tiempo de hacerlo. No, pero a ver, lo de la declaración jurada de la Oficina Anticorrupción no tiene 16 años la ordenanza. No son ordenanzas que se votaron hace 16 años. ¿Cuánto hace que se votaron? Osvaldo Cáfaro las incumplió durante 16 años. Las declaraciones juradas son desde que Maskin es concejal, así que a lo sumo 6. ¿Qué es mucho tiempo? Sí, es mucho tiempo. 6 años. Pero a ver, pero presentar una declaración jurada, primero que hay una cuestión conceptual. La ley hay que cumplirla siempre, no hay que tomarse un tiempo para cumplirla. La ley hay que cumplirla siempre. Entonces, si la ley dice que hay que presentar declaraciones juradas, que el propio intendente ya presentó, porque el intendente cuando estuvo al frente del ANSES, presentó declaraciones juradas. Sí, totalmente, Digo, no es algo nuevo a su proceder. Y de hecho, yo he escrito sobre la declaración jurada de él me dio explicaciones de por qué había variado su declaración jurada. Digo,
ha actuado de manera más que transparente Sí. él, en términos individuales al respecto. Sí. Pero él dijo que en marzo se iba a presentar la declaración jurada. Él se puso el tiempo. Ujú. Él se puso el plazo que dijo en marzo. Él no dijo en marzo de 2025 o en marzo siguiente que yo termine mi primer mandato si voy a la reelección. No, no, él dijo en marzo. Y cuando uno está en diciembre y dice en marzo, Ujú. es el marzo del año siguiente. Sí. Ahora estamos en julio del año siguiente y no se hizo. Entonces vuelvo a lo anterior. El anuncio es más que positivo, es más que da buena imagen de lo que puede venir. El tema es que Sí. me parece que eso hay que llevarlo a hechos concretos. Ujú. Yo no los veo. A lo mejor vos sí, y estás en todo tu derecho de celebrarlo eso, y a lo mejor soy yo el que está equivocado, ¿eh? Yo creo que hay hechos concretos que se podrían haber hecho y que se deberían haber hecho Sí. y que no se hicieron. Ujú. Y el tema de que presenten las declaraciones juradas, lo tiene que volver a mencionar. La ordenanza ya está firmada y todo lo demás. ¿No Claro. tendrían que los concejales empezar a actuar y presentar sus declaraciones juradas? ¿O el intendente tiene que dar alguna orden para que lo hagan? Quien ejecuta, a ver, el gobierno municipal tiene dos departamentos que lo dirigen. Ujú. El departamento deliberativo, que es el Consejo Deliberante, Sí. que cada vez tiene menos de honorable y de deliberante, Ujú. y el departamento ejecutivo, que es el intendente y su gabinete político de asesoramiento. Sí. Quien ejecuta, quien lleva adelante las ordenanzas, Sí. es el departamento ejecutivo. Sí. Cuando, a ver, si mañana sale una ordenanza que dice vamos a poner un semáforo en todas las esquinas de Lima Sí. y lo vota el Consejo Deliberante, Sí. después podremos discutir si está bien, si no, cuánto dinero sale, esa es otra discusión. Pero si sale una ordenanza y el Ujú. intendente la promulga, Ujú. la responsabilidad de la instalación de los semáforos es del departamento ejecutivo. Sí. Bien. En este caso, Bueno. exactamente lo mismo, la responsabilidad es del departamento ejecutivo. Sí. Está bien. Quien tiene que llevar adelante, quien tiene que recabar la información, es el departamento ejecutivo. Bien. O sea, es responsabilidad del Ejecutivo que los concejales no hayan presentado sus declaraciones juradas. A eso te refieres. Para que quede claro No, entre los oyentes. es responsabilidad del departamento ejecutivo ejecutar las ordenanzas que vota el Consejo Deliberante y que Claro. el propio departamento ejecutivo promulga. En este caso, el departamento ejecutivo debería haber reclamado, de acuerdo a la ordenanza vigente, que los concejales, que los secretarios, Sí. que el intendente, que los responsables de la SAPEM presenten las declaraciones juradas porque así lo dictamina la ordenanza vigente. Ujú. A ver, ¿vos por qué tenés que pagar una multa si pasás un semáforo en rojo en Zárate? Porque hay alguien que es responsable de hacer cumplir una ordenanza Sí. que dice que no se puede pasar... Bueno, bárbaro. Sí. Esto es exactamente lo mismo. Hay una ordenanza que cumplir. Si vos mañana te pones a construir en tu casa, Sí. o podás vamos a uno más fácil que surgió el tema de la semana pasada. Vos en tu casa podás un árbol. Sí. No tenés el permiso del municipio para podar. Ujú. Me cobran una El multa. municipio te multa. Sí. ¿Por qué? Porque incumpliste una ordenanza. Sí. Sí, sí. Bueno, esto es lo mismo. Hay una Ujú. ordenanza que cumplir y hay alguien que la hace cumplir. ¿Quién se encarga de hacerte cumplir a vos, de pedir el permiso para poder podar? ¿El Ujú. Consejo Deliberante? La Secretaría de Obra, Claro, Mantenimiento. claro. Por el supuesto, bueno, el eso es área el que le Ejecutivo. corresponde, sí. Eso es el Ejecutivo. Ujú. El Ejecutivo no es solamente el Intendente. Ujú. El Ejecutivo es el Intendente, es el Secretario de Gobierno, Sí, es claro, el Secretario claro. de Protección Ciudadana. Bueno, cuando vos actuás al margen de lo que fija una ordenanza, es el Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, quien se encarga de alertar y dice, bueno, acá hay una multa para hacer. Después el juzgado de falta determinará cuál es la multa, cuánto te cobran y demás. Claro, claro. Pero quien te multa por haber, en este ejemplo, podado el árbol sin permiso, es el Ejecutivo. Ujú. Quien vigila los comercios para ver si tienen todo en regla, la Es- semana pasada hubo un operativo en Lima al respecto con la gente de comercio, es el Ejecutivo, Claro, sí. porque es quien se encarga de ejecutar las ordenanzas vigentes. Bien. La ordenanza dice que había que presentar las declaraciones juradas y el Ejecutivo es quien debe ejecutar que esa ordenanza se cumpla. Después, ¿Y vos por qué crees que no lo hizo Cáfaro también, si fue en tiempo de Cáfaro ejecutar justamente esa ordenanza? porque no le interesaba.
Pero Maskin dijo que sí le interesaba. Esa es la diferencia. ¿Sabes Claro. cuál es la diferencia O sea que yo que- veo entre Maskin y Cáfaro? Claro, Nosotros le podemos hacer los mismos reclamos y corresponde que le hagamos los mismos reclamos a los dos. sí. Ujú. Cáfaro no recibía los medios de prensa local. No, De hecho, a vos durante mucho tiempo no te 4 recibió. años estuvo sin hablar conmigo y Exactamente. habló en campaña. Exactamente. Y los mismos medios que lo criticaban después en campaña lo recibieron. Eh, Lo que digo es ese intendente, no sé él si, no lo- decía, si no hablaba con todos los medios, hablaba con medios Cáfaro, no hablaba conmigo seleccionaba, exactamente. no lo seleccionaba con quién hablaba. Y Ah, muchos de quienes lo criticaban, después le di lugar. bueno, Pero a lo que voy, Marite, es Cáfaro no decía yo los voy a recibir a todos y después no los recibía. no, Él ni claro. siquiera se preocupaba por las formas. No, 16 años de gestión le dieron potestad para hacer lo que quería directamente, tomar Exactamente. decisiones, inclusive esta de no ejecutar la ordenanza para que los concejales y todo funcionario tuviera que hacer su declaración jurada, ¿no? Exactamente. Yo no escuchaba mucho a nadie decirle que justamente por qué no ejecutaba esa No, se ordenanza. lo decía el propio intendente Maskin. Bueno, pero El más propio allá de la intendente Maskin, oposición. cuando era concejal, le reclamaba Sí, al intendente Cáfaro sí. que cumpliera con las Ordenanzas, ordenanzas. De hecho, sí. nosotros en muchísimos artículos le hemos reclamado que cumpliera con las ordenanzas. Sí. La diferencia es que el intendente Cáfaro no decía yo voy a hacer esto y después hacía lo contrario. El intendente Cáfaro ni siquiera se preocupaba en hablar de las ordenanzas. En el discurso, y nosotros hemos compilado todos los discursos que el intendente Cáfaro hizo ante el Consejo Deliberante, Sí. todos, Sí. desde la asunción hasta la última apertura de sesiones, Sí. vimos en un libro. Sí. Y si vos buscas, en ningún momento dijo, vamos a presentar una declaración jurada, que está mal, Claro. ¿sí? Está mal, Ujú, la ujú. debería haber presentado. Sí. La diferencia es que Marcelo Maskin dijo, en marzo vamos a presentar las declaraciones juradas, y no se presentaron. Esa es la diferencia. Mira, la semana pasada hablábamos de las cosas que extrañábamos de mamá y de la abuela, de las Sí, comidas. es cierto. Es cierto. Si mamá nos espera a comer, seguramente nos prepararía una comida, Sí. ¿sí? Y la puede preparar por gusto, para decir, y por ahí viene, por ahí no, yo le preparo por si viene. Sí. Esa es una situación. Sí. Y estaría mal, daría lástima, daría pena, a cualquiera acongojaría el decir, mirá, te prepara la comida por si vos vas o no, y vos no fuiste. Sí. Peor es decirle, preparame la comida para mañana, y no ir a comer. Ujú. Esa es la diferencia. Bueno. Sí, depende cómo se mire también, ¿no? Bueno, a depende ver, cómo lo mire. Marcelo Maskin dijo, en marzo voy a presentar la declaración jurada. No la Ujú. presentó. Es tan sencillo como eso. Le dijo, mañana voy a ir a comer, prepararon la comida y no fue a No comer. fue. Sí. Sí, sí. Verdaderamente, cuando vos hablas de cosas que no que se han incumplido y no sé de todo lo demás, ¿no? Uno se siente desde el otro lado, al escucharte a vos, ¿no? Que es un poco refrescar lo que es la vida cívica, por decirlo de alguna manera, cuáles son los deberes y cuáles son los derechos, ¿no? ¿Entendemos los ciudadanos de esto o realmente nos pasa desapercibido? Yo creo que no. Yo creo que no. Por ejemplo, porque durante 16 años, durante el gobierno de Osvaldo Cáfaro, Sí. no hubo un boletín oficial. Nadie sabía, Ujú. y nosotros lo hemos escrito, Sí. nadie sabía cuáles eran las ordenanzas a las cuales había que atenerse para actuar. Sí. Digamos, vos no sabías. Y además de todo, falta una, en mi opinión al menos, una conciencia ciudadana. Claro. ¿Sí? Sí. Yo te ponía recién el ejemplo de la poda, porque Sí. yo la semana pasada escribí un artículo de un vecino que Sí. le dice al municipio, mira, tengo un árbol en la puerta de mi casa que Sí. está por caerse. Ujú. Y la respuesta del municipio es, bueno, podalo. No, no está bien eso. Bueno, pero vos me lo refrescabas el otro día y yo coincido con eso. Sí. Los funcionarios salen de esta sociedad. Sí. Entonces, la sociedad desconoce cuáles son sus derechos y sus deberes. Sí. Los funcionarios que salen de esta sociedad también. Sí. Entonces, ni los funcionarios cumplen con Ujú. sus deberes, ni los vecinos cumplen con sus deberes y hacen valer sus derechos porque Ujú. se desconocen. Sí. Yo Porque considero eso, ¿vos sabés? Considero que es así. Y en ese gris hay muchos que sacan provecho. Totalmente, a río revuelto.
Exactamente, entonces dice, bueno, ya aprovechando que no está muy claro, que no se Claro, sabe bien, claro. bueno, yo saco mi provecho. Pero el Sí, tema también es, sí, y me parece que es la otra cara de la moneda de esto, sí, es que en general, y obviamente que hay excepciones, pero en general, la sociedad exige que le respeten y le reconozcan los derechos, sí. pero no está dispuesta A a pagar con sus deberes. responsabilizarse de sus deberes. Sí, sí, Entonces, a ver, lo dijo el propio intendente, eh, el 38% de los vecinos pagan impuestos. sí, La recaudación es del 38% sí, es verdad. de los impuestos. Entonces Bueno, digo, hay un deber de sí, darle a la sociedad para poder después reclamarle. Después podemos entrar en la discusión de si es el huevo o la gallina. sí. Yo no pago porque no recibo Y y no yo no recibo recibo porque no porque no pago. pago. Entonces, pero hay una responsabilidad a partir del contrato social en donde los vecinos tenemos que pagar los impuestos o las tasas en Sí, realidad sí, que el Estado nos cobra, sí, totalmente, porque totalmente. eso hace al funcionamiento. Ujú, Pero bueno, ujú. esa parte en general la sociedad se la olvida rápido y la parte que se acuerda es de reclamar por los Por derechos. los derechos, exactamente, sí, Entonces, sí. en ese sustrato la discusión se empantana Sí, porque no hay un conocimiento acabado de cuál es la situación. exactamente, Pero exactamente. porque aparte vos, digo, si yo lo hago porque aparte me gusta, digo, yo veo las sesiones del Consejo Deliberante. Sí. Y en las sesiones del Consejo Deliberante se viola el reglamento interno del Consejo Deliberante, todas las sesiones, todas. Ujú, ujú. Cuando se marca, mirá, están por violar el reglamento, por mayoría deciden violarlo. Claro. Porque no que dicen, uy, no sé, voy a pasar el semáforo rojo y dice, uy, disculpa, no lo vi. Sí, No, es que hay uno al lado que le dice, che, ojo porque está rojo el semáforo y vos decidís pasar igual. claro. Entonces, es cierto que los representantes y los funcionarios salen de esta sociedad, Sí. pero se supone que a quienes uno elige porque están más capacitados, porque están más Mm, interesados, me quedan muchas porque, dudas. Me quedan muchas dudas que se elige eso. bueno, yo Se digo, voy, supone, voy en la teoría, claro, voy en la teoría, que no es no así. están preparados en absoluto. La gran mayoría de los que Pero elegimos. además, un paso más allá, Maritesi, que eres incluso, no es solamente que no están preparados, sino que cuando se les muestre, le dicen, mirá, cuidado, a ver, yo no sé hacer asados al asador, Sí, ¿sí? Ahora, si se me ocurriera hacerlo, tengo que estar con alguien al lado que me diga, mirá, claro. corre el fuego para Sí, acá, sí, sí, bájalo más sí, acá, sí. llévalo más allá, porque no lo sé hacer. Ujú, Bueno, ujú. esta gente legisla y cuando le dicen, momento, estamos por violar el reglamento interno, no está bien, la respuesta, digo, quien hizo el planteo fue Lautaro Fenestraz, Sí, diputado, concejal de La Libertad Avanza. sí, sí, sí. Y la respuesta de Leandro Matilla es, bueno, siempre fue así. Claro, claro. Y es abogado y sabe que Y el a- reglamento dice otra cosa, y claro. la respuesta es, bueno, siempre fue así. Bueno, y Leandro Matilla hace mucho que es concejal también, ¿no? O sea que la actividad o las cosas se te tendrían que haber aprendido también en el campo, ¿no? Digo, en el Bueno, a veces terreno. se elige, el problema es que yo creo que no es desconocimiento, que Claro, eso es peor. Yo claro. creo que se sabe cuál es la realidad, pero por conveniencia se elige Se elige, claro. evadir esta situación. Claro, claro, claro. Totalmente. Después las consecuencias las pagan los vecinos, porque digo, esto que es en algo chiquitito, Sí, es se puede extender a cualquier otra realidad. es así, Digo, es nosotros así. arrancamos hablando de cómo se violó la ordenanza durante el gobierno de Osvaldo Cáfaro y se Sí. continúa la violación durante el gobierno de Marcelo Mackin respecto a la presentación de declaraciones juradas. Ahora, unos de quienes tienen que presentar las declaraciones juradas son los concejales. El reglamento interno dice que en cada sesión se va a tratar el acta de la sesión anterior. O Claro, sea, que por definición puedes tratar una sola y la del acta de la sesión anterior. claro. En la última sesión votaron dos. Y lo votaron. Y las aprobaron. Mm. Y 17 concejales, porque hay dos ausentes, 17 concejales dijeron que sí. Dijeron que estaban dispuestos a votar y aprobar ese acta. Sí, Y ese acta, ese acto, en realidad, de la votación, era contrario a lo que establece el reglamento interno, que dice que se tiene que votar el acta de la sesión anterior. claro. Por eso. Ahí está Entonces, lo que es decimos, ¿no? complejo. Es el desconocimiento por un lado y de los que aprovechan al río revuelto, ¿no? Esa es la Exactamente. historia.
Bueno, muchas gracias, como Muchas siempre. gracias a vos, como siempre, Marité. Un abrazo, chao, hasta luego, hasta luego.